Muy buenas. En este vídeo vamos a resolver un problema en el cual nos dicen que tenemos dos cables rectos, paralelos e infinitos, recorridos ambos por una corriente I, pero en sentido contrario. Nos piden que determinemos la fuerza por unidad de longitud que ejerce un cable sobre el otro. Entonces, lo primero que vamos a hacer es, podemos hacer un dibujo, ¿vale? Tenemos aquí uno de los cables recorrido por una corriente I. Aquí tenemos el otro cable recorrido también por una corriente I, pero en sentido contrario. En este caso la vamos a representar hacia abajo, ¿vale? Entonces, lo primero que tenemos que saber es que cada uno de los cables va a generar un campo magnético, ¿vale? Entonces, como una idea importante, deberíamos apuntar lo siguiente. Una corriente rectilínea I genera un campo magnético B. Eso es lo primero. Y luego, la siguiente idea es que toda corriente I que encontremos dentro de un campo magnético va a experimentar una fuerza, ¿vale? Es decir, una corriente rectilínea I en el seno de un campo magnético B experimenta una fuerza. ¿Vale? Entonces, en base o partiendo de estas dos ideas, pues nosotros podemos resolver el problema. Lo primero que tenemos que saber es qué campo magnético va a crear una de estas corrientes en donde está la otra. Por ejemplo, esta corriente I, la de la izquierda, podemos llamarle si queremos I1, va a generar un campo magnético allí donde está la otra corriente. Vamos a llamarla I2. En magnitud son iguales, ¿de acuerdo? Entonces simplemente le voy a poner I1 e I2, le voy a poner subíndices para poder distinguirlas y que no nos hagamos un lío, pero vamos, que valen lo mismo. Entonces, lo primero es eso, saber qué campo magnético genera la corriente 1 allí en donde está colocada la corriente 2. Entonces, la expresión del campo magnético creado por una corriente rectilínea es bien conocida, es mu sub 0 I partido de 2pi d, siendo d la distancia del hilo al punto en donde se crea el campo magnético. ¿Vale? Entonces, como estamos estudiando el campo magnético que crea la corriente 1, pues el campo magnético en donde está la corriente 2, pues está a una distancia d, digamos, ¿no? Que sería la distancia de separación entre los dos hilos. Entonces, ¿qué campo magnético se crea aquí en este punto? En el punto P, digamos. Pues este de aquí. Mu sub 0 I1 partido 2pi la distancia. ¿Vale? Este le vamos a llamar el campo magnético 1, B1. ¿De acuerdo? Y ahora, por la regla de la mano derecha, nosotros podemos saber la dirección que tiene este campo en este punto, la dirección y el sentido. ¿Cómo lo podemos hacer? Bueno, pues con la mano derecha pondríamos el pulgar sobre la corriente 1 y donde nos quedasen los dedos de la mano, o sea, hacia donde nos quedasen los dedos de la mano orientados, sería la dirección del campo magnético creado. Es decir, si ponemos el pulgar hacia arriba y ponemos los dedos de la mano sobre el cable 2, los dedos van a entrar hacia dentro del papel. O sea que el campo magnético B1 sería un campo magnético entrante. ¿Vale? Podemos pintarlo así como con una X. Vamos a dejarlo puesta la X para que no se nos olvide, que es un campo magnético entrante. Este sería el B1, creado por la corriente 1 en donde tenemos el cable 2. ¿Vale? Entonces, lo primero que vamos a hacer es poner la dirección. Para ello vamos a escoger unos ejes. Podemos tomar como ejes, por ejemplo, X para la derecha, Y para arriba y el eje Z sería saliendo del papel. Vamos a pintarlo así, saliendo del papel. Entonces el campo magnético B1 vemos que es paralelo al vector menos K. ¿Vale? Recordad que cada eje pues, lleva asociado un vector director, por ejemplo, para el eje X vector Y, para el eje Y vector J y para el eje Z vector K.
Entonces, en el caso del campo magnético B1, como es un campo magnético entrante, ¿no? Entra en el papel, digamos, apunta hacia adentro, pues tiene dirección y sentido menos K. ¿Vale? Bueno, ya tenemos el campo magnético en módulo, dirección y sentido. Lo siguiente, una vez que sabemos eso, vamos a estudiar la fuerza que sentiría el cable 2, ¿vale? La fuerza que va a sentir la corriente 2 debido a este campo magnético B1, porque es la segunda idea que hemos dicho al principio, ¿no? Toda corriente I dentro de un campo magnético va a experimentar una fuerza. Entonces, ¿cuál es esa fuerza? Bueno, la fuerza que siente una corriente es I, L, al que le damos un carácter vectorial, por el campo magnético en el que se encuentra. Entonces, la fuerza que siente el cable 2 sería I2 por L, vector, por el campo magnético que crea la corriente 1. Entonces, esto es lo que tendríamos. La fuerza, por supuesto, es un vector. Entonces, lo único que tenemos que hacer ahora es, lo primero, efectuar este producto vectorial, ¿vale? El vector L vendría a ser el vector que me indica dirección y sentido de la corriente, es decir, L sería este vector. Por lo tanto, tiene dirección menos J, ¿vale? Y nos quedaría lo siguiente. El L, que es menos J, va a ir multiplicado por B1, que hemos dicho que es menos K. Entonces, menos por menos es más, y J por K es I. Entonces, ¿qué nos queda? Nos queda I2 por L por B1, vector más I. ¿De acuerdo? Entonces, ahora ya lo único que falta es sustituir la expresión de B1 que hemos hallado antes. Prácticamente hemos terminado. Vamos a ponerlo por aquí. La fuerza va a ser I2L y B1 hemos dicho que es mu sub 0. I1 partido 2pi distancia. Y esto es vector I. ¿Vale? Fijaros que el problema nos pide la fuerza por unidad de longitud, con lo que podríamos pasar la longitud del cable dividiendo y me quedaría la siguiente expresión. Fuerza por unidad de longitud es igual a mu sub 0 I1, el I2 típicamente se pone aquí al lado, partido 2pi distancia entre los hilos. Dirección I. Si lo representamos, la dirección I sería, o sea, la fuerza que siente, por lo tanto, el cable 2 es una fuerza hacia la derecha, ¿no? Vector I, hemos dicho. Esta sería la fuerza. La fuerza que siente el cable 2 debido al campo magnético que crea el 1. Podríamos hacer el ejercicio ahora de calcular la fuerza, en vez de la fuerza que siente el cable 2, la fuerza que siente el cable 1. ¿Debido a quién? Debido al campo magnético que crearía la corriente 2. Y resulta que va a ser igual en módulo y dirección, pero de sentido contrario. Es decir, si lo hacemos, nos tendría que salir lo siguiente. Una fuerza hacia la izquierda. Esta sería la fuerza que siente el cable 1 debido al campo magnético que crea la corriente 2 allí donde tenemos el cable 1, es decir, sobre este cable, ¿no? Hay un campo magnético y ese campo magnético sobre esta corriente ejerce la fuerza 1. ¿Vale? Bueno, pues esto sería todo. Espero que os sirva y bueno, si tenéis cualquier duda o algún comentario, pues podéis dejármelo escrito. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente.